Operación Furia épica. No se habla de guerra, no tiene autorización del Congreso. Es un tecnicismo, pero se habla de una incursión militar, de una operación con estos títulos bien rimbombantes, pero en el fondo es una guerra. O sea, y el tema de Pablo, ya lo vamos a hablar, son las situaciones que podrían comenzar a integrar a otros países en todo esto. Ya vamos con eso, pero ¿cómo han sido las reacciones, ¿no? En Irán, a raíz de todo lo que ha pasado. Sí, hay un punto importante, cómo Estados Unidos está justificando esta operación militar, que creo que es bueno conversar y lo vamos a analizar en un rato, mientras vamos a la imagen de distintas partes del mundo. Esto no ha pasado inadvertido en ninguna parte del planeta prácticamente, por eso estamos viendo aquí movilizaciones tanto a favor como en contra del gobierno iraní, en algunos casos celebrando la muerte del Ayatolá Ali Khamenei y también de la cúpula del mismo régimen, y en otros casos condenando esta acción militar por parte de Estados Unidos e Israel. Son varios países donde se han dado estas mismas manifestaciones desde Estados Unidos y por supuesto también en el Medio Oriente. Algunos piden, ¿no?, el retorno del famoso Shah Pahlavi, que era su familia, ¿no?, que podría seguir gobernando, que yo creo que es algo bastante improbable que eso vaya a suceder, pero por lo menos están pidiendo de que haya un poco más de aire democrático en este país. Y vamos a la siguiente imagen, porque también hoy en Teherán, en la capital de esta misma nación, se han realizado masivas manifestaciones para homenajear al líder supremo, que muere después de estar más de 35 años gobernando esta nación. El Ayatolá Ali Khamenei es el segundo gran líder después de la revolución del año 79 y por lo tanto él no solamente marcaba un importante rol como jefe político, sino también era el líder de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Revolucionaria y el líder espiritual de esta nación. Claro, qué buena la imagen amplia que muestra la cantidad de gente rindiendo homenaje al caído líder. Sí. Mira, lo decíamos, Teherán, la capital iraní, tiene más que la población de Chile completo. Es grande, son 20 millones de personas. Y el apoyo es bien masivo al líder muerto, o sea, al Ayatolá. Uno podría pensar que, porque el discurso era un país oprimido, que lo único que quería es que los sacaran, pero tiene todavía mucha adhesión. No, totalmente. Si bien hay mucha gente que en los últimos años ha salido a manifestarse a las calles, ha muerto marchando contra el mismo gobierno, también hay que decir que dentro del chiismo o dentro de la religión islámica que comulga finalmente a la cúpula del gobierno iraní, hay mucha gente que se siente todavía muy querida por este mismo líder y por eso han salido en masa también a manifestar ahí su mismo apoyo. Y eso podría ser un inconveniente militar en esta operación para Estados Unidos, comandante, porque Donald Trump fue enfático. Él le ha pedido a la población iraní que se subleve contra el gobierno y tomen ellos finalmente este rol político. No sé si eso se podrá lograr. Claro, quiero citar, hay un teorista de guerra que se llama Karl von Clausewitz, que era prusiano, lo que hoy día es Alemania, que él genera algunas teorías de guerra y él indica que la guerra es una trinidad de distintos elementos. Y lo voy a hacer muy simple, dice que en el fondo está el gobierno que impone la razón, en el fondo no es una guerra ilimitada, porque básicamente existe por objetivos políticos. Está el ejército, en esa época hablaban del ejército, hoy día Fuerzas Armadas, donde los comandantes con su habilidad operan en un ámbito de incertidumbre, de azar, ¿no es cierto?, y de probabilidad. Y la tercera elemento de la Trinidad habla del pueblo y de la pasión del pueblo. Entonces uno puede ver operaciones militares donde efectivamente hayan gobiernos o en el fondo líderes que estén en contraposición con sus fuerzas militares, pero una de las aristas relevantes en un conflicto es la población. No solamente por las repercusiones que pueda tener, sino que por la voluntad que emerge desde dicha población, donde finalmente reside, en ocasiones, el futuro de una guerra. Decisión de continuar o detenerla. Ahora, dentro de todo, porque hay informaciones preliminares, pero antes recordar que Mega está autorizado, ¿verdad?, para transmitir contenidos para mayores de 18 años. Son exactamente, ¿verdad?, las 9 de la noche, prácticamente faltan 5 minutos. Pablo, Branco, acá, pese a todo lo que estamos viendo, las dificultades en una operación, aunque sea aérea, ¿no?, sin tropas, con la cantidad de población que hay, han logrado objetivos estratégicos bien precisos. Hartos líderes del régimen importante, ¿no?, de la cúpula militar, además del Ayatolá.
No, para mí es sorprendente. Yo creo que ahí el comandante lo va a explicar mejor cómo Estados Unidos tiene esta capacidad de inteligencia para haber detectado paso a paso dónde estaban los líderes de sus enemigos. Ocurrió con Nicolás Maduro, que en solo minutos logran entrar en un cuartel militar con helicópteros y unos solos soldados para finalmente llevarse al presidente de esa nación o al dictador de esa misma nación, y algo similar hacen con el líder supremo, que captan la residencia donde se encontraban, lo bombardean hasta darle muerte y también a su familia. Y ojo, Mira, perdón, sí. y ellos saben que los están buscando, entonces se van cambiando de posición, por lo tanto hay un ingreso de la inteligencia, no Sí. solamente de Estados Unidos, la CIA, sino que también, en este caso, el Mossad israelí, que es capaz, ¿verdad?, de extender sus tentáculos investigativos y dar con estos objetivos. Le dejamos la pregunta planteada antes. Voy a mostrar quiénes son las Ya. personas que finalmente han sido abatidas por estos mismos bombardeos y ataques. Por supuesto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, también jefes de las Fuerzas Armadas, jefe también de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa de Irán y también otros altos mandos, tanto militares como civiles. Claro, lo que ustedes mencionaban anteriormente, efectivamente, Gonzalo decía, la palabra es inteligencia. Y no solamente para lograr detectar dónde está, porque cuando son blancos, en el fondo, que van de la mano con una persona, van cambiando posición, van cambiando lugar. Un tema es detectarlo, lo otro viene la acción, en el fondo, la acción militar, de poder batir el blanco, pero además después viene la evaluación. Exacto, que De son ver, muy de ver si efectivamente, porque Estados Unidos, para poder decir, se le dio muerte al líder supremo de Irán, tuvo que haber hecho una evaluación. Y ahí pueden haberse involucrado imágenes satelitales, fuentes humanas, comunicaciones, etcétera, etcétera. Claro, espías, sujetos que están ahí introducidos en el ambiente, que son capaces de ir siguiéndolos, de acercarse a los objetivos, ¿verdad? En este caso, los liderazgos principales. Porque Ahora, recordemos que Donald Trump confirma la muerte del ayatolá antes de Irán. claro. Había miembros del ¿Están ahí? gobierno iraní que decían, no, todavía está vivo. No. Y Trump ya lo tenía confirmado. La CIA, la información que les llega desde adentro. Mira, acá está pasando algo que quiero preguntarlo con máxima responsabilidad, porque no es bueno amplificar las cosas de manera exagerada, pero sí hay que ir a lo real. ¿Qué importancia tiene el bombardeo de Chipre que ha ocurrido hoy? Chipre, que, ojo, es parte de la Unión Europea. Chipre, ahí hay unas bases europeas súper grandes y Así que es. estarían obligando a países de la Unión Europea a meterse en el conflicto. Cuéntanos un poquito de eso y la importancia del ataque de Irán a Chipre. Ahora, bueno, primero mencionar, efectivamente existen bases militares, no solamente británicas, Claro. también, por ejemplo, hay bases turcas, instalaciones turcas en Chipre. En este caso, el día de ayer, hubo, no impactos directos, pero hubo presencia de misiles balísticos iraníes en las cercanías de una base aérea británica. No sabemos y- cuánto daño hizo. Y el día de hoy fue el impacto. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que, en términos de las relaciones que hay entre los distintos países o de los distintos estados, al momento de haber una agresión directa, el fondo por la Carta de Naciones Unidas, uno de los motivos para poder ir o declarar una guerra es la legítima defensa. Claro. En el fondo hay una habilitación, ¿ya? Sí. Ahora, históricamente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, se han visto involucrados en operaciones militares de gran envergadura en el Medio Oriente. Claro. Lo pudimos ver en Afganistán, en Irak, entonces no es algo nuevo. No es algo nuevo, y además que la OTAN, a la que pertenecen todos estos países, tiene en su denominación y en su definición la obligación de que si uno de los miembros es atacado, todos van a defenderlo. Por eso te digo, en importancia del bombardeo a estas bases en Chipre.